Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May. Termino hoy la tercera parte, Las metas de la integración, y el capítulo 5, Libertad y fuerza interior. Entre comillas, la elección de uno mismo. La libertad no viene automáticamente, se consigue y no se alcanza de un solo salto. Debe lograrse cada día. Como expresa Goethe con fuerza la última elección aprendida por Fausto. Sí, sostengo con firmeza este pensamiento. Lo hace verdadero la suprema conclusión de la sabiduría. Solo gana su libertad y su existencia quien las reconquista todos los días. El primer paso para alcanzar la libertad interior es elegirse a uno mismo, entre comillas. Esta frase de Kierkegaard, que suena extraña, significa afirmar la propia responsabilidad por uno mismo y por su existencia. Es la actitud opuesta al impulso ciego o a la existencia rutinaria. Es una actitud de actividad y decisión. Quiere decir que uno reconoce que existe en su posición particular en el universo y acepta la responsabilidad de su existencia. Esto es lo que Nietzsche entiende por la voluntad de vivir, no solamente el instinto de autoconservación, sino la voluntad de aceptar el hecho de que uno es de sí mismo y aceptar la responsabilidad de cumplir el propio destino, lo cual a su vez implica aceptar el hecho de que uno debe hacer por sí mismo sus elecciones fundamentales. Podemos ver con mayor claridad lo que significa elegirse a uno mismo y a la propia existencia, fijando nuestra atención en lo opuesto: elegir no existir, es decir, suicidarse. El significado del suicidio no está en el hecho de que la gente se mate realmente en elevado número. Ocurre en raras ocasiones, excepto entre los psicóticos. Pero desde el punto de vista psicológico y espiritual, el pensamiento del suicidio tiene un significado mucho más amplio. Existe algo como el suicidio psicológico, en el cual uno no se priva de la vida por un acto determinado, pero muere porque ha elegido, quizás sin haberse dado cuenta del todo, no vivir. Con no poca frecuencia oímos hablar de incidentes como el ocurrido en el desastroso hundimiento de una embarcación de pesca hace algunos años. Un joven de alrededor de 20 años, asiduo a un salvavidas en medio de las turbulentas aguas, junto con un hombre más viejo, durante más o menos una hora, le decía a éste que se sentía demasiado joven para morir. Finalmente, con las palabras «Estoy acabado, adiós, Pop», se soltó del salvavidas y se hundió. Por supuesto, no conocemos los procesos psicológicos internos en el hecho de que una persona, aparentemente con algunas fuerzas de reserva, parece resurgir y muere. Pero es fácil suponer que alguna tendencia interior a no elegir la vida está operando. Otro ejemplo nos lo dan las vidas de personas que se han dedicado a ciertas tareas que aman, como por ejemplo cuidar a un enfermo o a terminar una obra importante. Siguen adelante en circunstancias difíciles como si hubieran decidido que tenían que vivir. Y cuando la tarea concluye, cuando se alcanza el éxito, proceden a morir como si respondieran a una decisión interior. Kierkegaard escribió 20 libros en 14 años, finalizando a la temprana edad de 42. Luego, casi diríamos en conclusión, cayó postrado en el lecho y murió.
Estas formas de elegir no vivir muestran lo crucial que puede ser escoger vivir. Es dudoso que alguien pueda realmente empezar a vivir, es decir, a afirmar y elegir su propia existencia, sin haber enfrentado primero con franqueza el hecho terrible de que podría borrar su existencia, pero elige no hacerlo. En cuanto que uno es libre para morir, también lo es para vivir. Las pautas masificadoras de la rutina se quiebran. Nuestra existencia no es más el resultado accidental de haber sido concebidos por nuestros padres, de nuestro desarrollo y vida como ítems infinitesimales en la relación de causa a efecto, que contraemos matrimonio, engendramos hijos y nos volvemos viejos y morimos. En la medida en que hemos podido escoger morir y no lo hicimos, cada uno de los actos a partir de ahí ha sido posible en cierta medida a causa de esa elección. Cada acto tiene entonces su componente especial de libertad. Las personas con frecuencia pasan realmente por la experiencia de cometer algún suicidio psicológico en algún sector de sus vidas. Daremos dos ejemplos que esperamos aclararán los puntos principales. Una mujer cree no poder vivir a menos que cierto hombre la ame. Cuando se casa con otro, piensa en la posibilidad de suicidarse. Durante una meditación de varios días acerca de la idea, fantasea: bien, asumamos que lo hice. Pero entonces de repente piensa: después que lo haya hecho, aún valdría la pena vivir de otras maneras. El sol sigue brillando, el agua todavía refresca el cuerpo, se pueden hacer muchas cosas. Y la sugestión derivó en que aún podían existir otras personas a quienes amar. Por eso decidió vivir. Si asumimos que la decisión es más una consecuencia de razones positivas que del miedo a morir o de la inercia, el conflicto puede, en realidad, haberle dado cierta nueva libertad. Es como si la parte de la persona que estaba adherida al hombre amado se hubiera suicidado y, en consecuencia, la mujer puede empezar a vivir de nuevo. Esta es la intensa vivencia que Edna St. Vincent Millay describe en Renacimiento y otros poemas. Broto del suelo y exalto a la tierra con un grito como jamás se ha escuchado, salvo de un hombre que ha estado muerto y luego resucitó. El otro caso es el de un joven que siente que nunca podrá ser feliz a menos que alcance fama. Empieza a comprobar que es competente y valioso, digamos, como ayudante de cátedra, pero cuanto más arriba llega en el escalafón, con mayor claridad ve que siempre hay personas que están sobre él, que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, que muy pocas personas obtienen renombre en alguna actividad y que él puede resultar ni más ni menos que un capaz y competente profesor. Ante esto podría sentirse tan insignificante como un grano de arena, carente su vida de sentido, y podría también no estar vivo. La idea del suicidio se desliza en su mente de la manera más desesperada. Más temprano o más tarde también piensa: está bien, supongamos que lo he hecho, ¿y ahora qué? Y de repente cayó en la cuenta de que si volviera después del suicidio, habría dejado una gran cantidad de cosas en la vida, aún sin ser famoso. Entonces elige seguir viviendo a toda costa sin preocuparse por la fama. Es como si la parte de él que no podría vivir sin fama se suicidara.
y al matar la preocupación por esta, puede darse cuenta también como un derivado de que las cosas que producen una alegría duradera y una seguridad interior tienen muy poco que ver con las normas exteriores y volubles de la opinión pública, sean estas cuales fueren. Entonces puede apreciar la sabiduría, más bien que petulancia, de la observación de Ernest Hemingway. ¿Quién diablos necesita fama los fines de semana? Yo quiero escribir cómodo. Y finalmente, como resultado del suicidio parcial, puede aclarar sus propias metas y llegar a sentir plenamente la alegría que se desprende de realizar las propias posibilidades, de encontrar y enseñar la verdad tal como él la ve y aportar su propia contribución original, surgida de su integridad antes que de la servidumbre a la fama. Queremos destacar una vez más que el proceso real de estos suicidios psicológicos parciales es mucho más complejo que lo que echan de ver estos ejemplos. En realidad, algunas personas, quizá la mayoría, se mueven en la dirección opuesta cuando tienen que renunciar a una exigencia. Se baten en retirada, constriñen sus vidas y se vuelven menos libres. Pero nosotros solo deseamos dejar en claro que existe un aspecto positivo en el suicidio parcial y que la muerte de una actitud o de una necesidad puede ser la contraparte del nacimiento de algo nuevo, lo cual es una ley de crecimiento de la naturaleza no limitada en absoluto a los seres humanos. Podemos elegir matar una estrategia neurótica, una dependencia, una simbiosis, y después darnos cuenta de que podemos elegir vivir como sí mismos, más libres. La mujer de nuestro ejemplo habría encontrado sin duda alguna una comprensión más clara de que su pretendido amor por el hombre que había sido la causa de su suicidio no era tal en realidad, sino que era un parasitismo simbiótico equilibrado por el deseo de tener poder sobre él. La muerte de una parte de sí mismo, a menudo, va seguida de una sostenida conciencia de la vida y del sentido de posibilidad. Cuando se ha elegido conscientemente vivir, ocurren dos cosas. Primera, la responsabilidad por uno mismo adquiere un nuevo significado. Se acepta la responsabilidad por la propia vida no como algo que se ha recibido como carga, como algo agobiador, sino como algo que se ha elegido. Para esta persona, ella misma existe ahora como resultado de una decisión propia. Sin lugar a dudas, cualquier persona que piense comprueba en teoría que la libertad y la responsabilidad marchan juntas. Si uno no es libre, es un autómata y es obvio que no existe algo que pueda llamarse libertad. Y si uno no puede ser responsable por sí mismo, no se le puede confiar la libertad. Pero cuando uno se ha elegido a sí mismo, esta asociación de libertad y responsabilidad se vuelve algo más que una linda idea. Se experimenta en el propio pulso. Al elegirse a sí mismo, toma conciencia de que ha elegido la libertad personal y la responsabilidad por sí mismo en el mismo aliento. La otra cosa que ocurre es que la disciplina exterior se convierte en autodisciplina. Aceptamos la disciplina no porque se nos imponga, porque ¿quién puede mandar al que ha elegido con libertad su propia vida? Sino porque hemos elegido con mayor libertad lo que queremos hacer con nuestra propia vida y la disciplina es necesaria a causa de los valores que deseamos alcanzar. Esta autodisciplina puede tener nombres antojadizos. Nietzsche la llamó amor del propio destino.
Y Spinoza habló de obediencia a las leyes de la vida. Pero tanto que esté engalanada con términos hermosos o no, es, a mi parecer, una lección que cada uno aprende progresivamente en su lucha por conseguir la madurez.